mercado, para no entrar a segundo parcial, vean lo que ustedes van a hacer por sus muy pocas asistencias. Primer parcial ya se les permitió que porque se inscribieron tarde y hubieron otros motivos, ok, ya. Pero segundo parcial, ni examen final, ya no entra, ya está. Carvalho. Ya solamente eso. Como ustedes se habrán dado cuenta, algunos ya está la tarea programada para entregar el trabajo de investigación. ¿Qué fecha es? 24. 20, a ver, 25 o 26. 24, ¿verdad? 24, sí, exactamente. 24 de octubre, entonces tienen desde hoy se le habilitó, ¿cierto? Desde hoy hasta esa fecha, o sea, hay un mes aproximadamente, casi un mes, días más, pero que tienen que entregar. No se va a habilitar después, así que tómenlo en cuenta. Por eso es que yo les decía, se les entrega el tema, vayan trabajándolo, entreguen fechas antes, sería ideal, pero entregar después, lo siento. Persona que no envió su tarea, todos deben enviar su trabajo de investigación, todos, ¿ya? Todos. Entonces ya no se abre la puerta. Todos deben entregar a tiempo. Entonces, persona que no entregó, lo siento mucho, no voy a poder habilitar el sistema porque un mes lo estoy abriendo, ¿ya? Y tienen un periodo de tiempo, no solamente en los días, sino también en las horas. Creo que hasta las 11:10 está programado para que ustedes envíen el día 24 de octubre. ¿Sí? Entonces, no precisa imprimir, solo enviar en la plataforma. Todo el contenido, no todo el contenido, o sea, todo lo que ustedes van a evaluar, desarrollar en el tema, no. Solamente tienen que traer su carátula, donde van a estar cada uno de los integrantes, y detrás de esa carátula tiene que haber la hoja de calificación de cada integrante. Porque la nota es individual, y como les dije aquella vez que repartimos los temas, personas que no trabajen en equipo, o no quiera o no haya realizado nada en su grupo de trabajo, no va a poder, no va a estar pues en la lista. Yo les dije que no me abran la puerta. Yo ya esperé 10 minutos. Ahora, si vienen de hospital es válido, pero después no. Esta semana otra vez vienen tarde. Ya les dije, el segundo parcial yo lo voy a ir ajustando más. Así que, última vez. Yo ya sé quiénes son las personas que consecutivamente vienen siempre llegando tarde. Siempre llegando tarde. Entonces ya no es válido. Está bien que suceda en algunas ocasiones, pero no siempre. Un hospital no va a llegar así, le cuento. A mí me hacían, me tocó porque me tocó esa rotación. Había un doctor en la CPS, diabetólogo, médico internista y diabetólogo. ¿A qué hora cree que me hacía ir al hospital? Solo yo era la única interna que tenía que rotar con él y tenía que ir a esa hora. 4 de la mañana yo ya estaba tomando la glicemia todos sus pacientes. Y ese doctor no entraba si no estaba el aire encendido, si la historia no estaba puesta en la mesita de cada paciente, cada mesa. Y si en el letrero no decía el nombre del paciente, su nombre de él, del paciente y el mío, castigado. O sea, así de riguroso van a ser algunos que tal vez les puede tocar. Entonces, esos detalles que ustedes ven es por algo. Los van a preparar a que en las cosas que ustedes hagan, lo hagan a tiempo y lo hagan con excelencia también. Entonces, no vean que somos chatos, somos intensos, tratamos de hacer lo mejor para ustedes, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a ver en esta atención, en este IEPI neonatal? En práctica ya hemos visto cuáles son los manejos que se realizan. Los manejos que se realizan con las diferentes actividades más frecuentes que podemos encontrar con el neonato, o sea, los problemas más frecuentes. Entonces, en este sentido es que en la IEPI neonatal, en la forma práctica, hay 3 áreas, ¿verdad?, de atención que frecuentemente se van a ver en el neonato. En primer lugar, ¿qué era? ¿Cuáles son las áreas en las cuales vamos a realizar frecuentemente la atención en el neonato? ¿Cuáles son las dificultades de atención?
Ya, ¿qué más? Respiratorios. Las deshidrataciones son por un cuadro infeccioso, que es la diarrea. ¿Ah? No, se llama problema de la lactancia, problema de bajo peso. Ese es otro de los temas. Y por último, ¿tiene hospital? ¿Algo pasa? Ya hágalo pasar si tiene hospital. Entonces, la segunda son las ictericias, pues. Las ictericias. Entonces, esos problemas con los que frecuentemente llegamos a hacer la atención son parte de algunas características que este IEPI neonatal nos dice que la atención debe estar enfocada en cuanto a este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque son las afectaciones o son los problemas más frecuentes que se van a ver en este IEPI. Por eso es que la atención en el neonato no requiere de una atención de alta tecnología, sino de cuidados que se van a tener que realizar de forma correcta en el neonato para poder evitar las causas de morbo y mortalidad neonatal. Según estas estadísticas, dice que aproximadamente 2/3 de millones de pacientes entre estas edades, menores a 1 año de edad, fallecen. ¿Por qué? Por malas prácticas, ¿no? Por una mala atención. Entonces vamos a ver cuáles son las atenciones que básicamente se requiere realizar en esta etapa neonatal. Y 1/3 de las muertes de estos niños se producen aquellos que están en una etapa menor a los 5 años, ¿no? Entonces, por eso es que el 98% de todas las muertes ocurren, dice, en países desarrollados. Y la mayoría de estos se dan por 3 causas principales. ¿Qué dice aquí? Infecciones, asfixia y bajo peso al nacer. Las infecciones, que ya les decía que en la práctica ya habíamos visto cuál es el manejo de las infecciones. Y de hecho, a ver, repasando para la siguiente semana, cuáles son las infecciones de las cuales se habla en el neonato. Hemos hablado de infecciones, ¿verdad? ¿Qué infecciones podemos ver en el neonato, en el paciente recién nacido? Ocular. Infecciones bacterianas locales, que una de ellas es la ocular. ¿Cuándo es una infección bacteriana local a nivel de los ojos ocular? ¿Por qué se caracteriza? Ou não fazer a profiláxia na hora do nascimento. No, Una clínicamente, transmisión ¿cómo se vertical. ve en el niño? Clicamente. Ou Com secreção. Dermatizado. Pues ahí van a tener cuidado porque yo hice una pregunta ahorita, ¿verdad? Y les dije cuándo es una infección bacteriana local. No les dije cuándo es una infección bacteriana local grave. ¿Sí o no? A ver. Entonces, cuando es grave, evidentemente usted va a ver edematización. Pero si es una infección bacteriana local, usted lo va a ver como una secreción, ¿verdad? Secreción por la inflamación de la conjuntiva. Entonces puede estar enrojecido, pero no va a estar edematizado. Esa es una condición grave de una infección bacteriana local. Entonces ahí preste atención, y he sido muy repetitiva con eso cuando hemos pasado esta clase la semana pasada en práctica. Ahora, otra de las infecciones pueden ser los cuadros respiratorios, como las neumonías, como incluso las disenterías, las diarreas, ¿verdad? Son típicamente, o sea, no son tan frecuentes en esta etapa menor, pero sí lo vamos a ver en el IEPI nutricional clínico, que nos corresponde hablar este viernes, ¿verdad? Mañana, el día de mañana. Entonces, en el IEPI nutricional clínico sí es muy frecuente las diarreas, disenterías, neumonías y los cuadros infecciosos. Pero en neonato, los pacientes neonatólogos o recién nacidos, las causas más frecuentes son sobre el asunto de problemas en la lactancia, la ictericia, ¿no? Y también algunos cuadros infecciosos, que por eso tocamos el área de las infecciones bacterianas locales, que solamente en esta edad, menor a los 2 meses, se tocan. Después, más adelante, no se toca ictericia, a no ser que sea algún tipo de hepatitis, que no es tampoco muy frecuente dentro de nuestra sociedad, pero sí puede estar manifiesta la enfermedad, ¿ya? Entonces, la característica de este IEPI neonatal en práctica, corroborando lo que ya hemos aprendido en práctica, es que suceden infecciones. Por eso es que hablamos de las infecciones en esta etapa del recién nacido. Infecciones no solamente respiratorias o por procesos infecciosos como las diarreas, las disenterías, sino también infecciones bacterianas locales.
Por eso es que es una de las principales causas de muerte, mortandad en el menor a los 1 año y menor de 5 años de edad. Entonces esta es pregunta de examen. ¿Qué más? Por eso es que estas medidas de intervenciones que se realizan como parte de nuestra atención médica para el recién nacido son medidas que se van a tomar para prevenir, disminuir la morbimortalidad en esta etapa del neonato, ¿no? Aquellas que impactan, dicen, sobre las tasas que hemos visto de los 1/3 o 2/3 de las muertes de estos niños en estas edades. Por eso es que hay medidas principales que nuestra atención en esta etapa está centrada en hacer una atención basada en evitar las hipotermias, por ejemplo. Las hipotermias, las hipoglicemias, ¿no? Desde el momento en el que los recibimos hay que evitar que estos entren en cuadros de hipotermia. Hay que realizar actividades frecuentes sobre la succión de las vías aéreas, los cuidados sobre el cordón umbilical, las profilaxis vitamina K, profilaxis oftalmológicas, que son profilaxis o medidas o intervenciones que se realizan frecuentemente a todos los pacientes en esta etapa. Pero también evitar las hipoglicemias, como a través de la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Entonces, esos son los aspectos más llamativos, más importantes que se deben manejar adecuadamente en el recién nacido e identificar, dice, las señales de peligro, como las asfixias, los traumas al nacer, como por ejemplo letargia, vómito, el estado inconsciente, las convulsiones, las ictericias, que en este primer tiempo es tan importante evaluar todas estas características. La atención adecuada de todas estas características me van a evitar llegar a casos de mortalidad o morbimortalidad neonatal, ¿sí? Entonces, es por eso que es necesario que nuestra capacidad resolutiva sea una capacidad resolutiva de atención adecuada que se basa en la atención que se realiza en los servicios de primer nivel de salud, ¿no? Donde a través de cálculos que nos van a permitir hacer una atención adecuada, vamos a evitar estas condiciones críticas o condiciones difíciles para el recién nacido. Entonces, a través de las clasificaciones que ya hemos visto en la práctica, es lo que vamos a llevar nuestras intervenciones en el recién nacido, en estos primeros tiempos. Todas estas atenciones se las realizan en los servicios de primer nivel de salud o desde los primeros niveles de salud. Pero en situaciones críticas hemos visto que también hay una conducta de referencia que se hace para aquellos pacientes neonatos o recién nacidos, conociendo, ¿no?, estas causas principales. Por eso es que pregunta de examen, causas principales de mortalidad y morbilidad neonatal, las 3 principales causas. ¿Qué se llama? Asfixia, infecciones y bajo peso al nacer. Pero hay causas que apoyan, o sea que coadyuvantes significa que apoyan a este estado o a esta condición. Causas coadyuvantes, la hipotermia, hipoglicemia y los traumas. Entonces, estas 3 situaciones van a aumentar la posibilidad que se puedan también desarrollar o manifestar estos óbitos o estas complicaciones en la etapa neonatal. Por lo menos las primeras horas de vida son cruciales. Por eso es que hemos hablado de una condición del neonato, que dentro de las clasificaciones de las condiciones del neonato, un recién nacido o un neonato pueden nacer en condiciones graves, en condiciones que se le debe prestar cuidado y también en condiciones buenas, ¿verdad? Esos son los 3 niveles de condiciones que se debe, que vamos evidentemente a ver en el nacimiento de estos niños. ¿Qué más tenemos? El IEPI neonatal, mortalidad, tiene conceptos y periodos. Estos periodos incluyen el IEPI perinatal, el periodo del IEPI neonatal en el periodo perinatal, que comienza a las 22 semanas de la gestación y termina a los 7 días, dice, después del parto, ¿no? Y el periodo neonatal, como todos sabemos o conocemos, que un neonato es hasta los 28 días después del nacimiento. Entonces, estos son los conceptos característicos que debemos considerar dentro de las etapas neonatales. Así que en estas cifras o datos estadísticos nos están demostrando que las primeras 3 causas principales por mortandad del recién nacido son por causas infecciosas, asfixias o bajo peso al nacer. Entonces hay condiciones, por eso que en la práctica hemos visto las condiciones graves, por
ejemplo, una condición grave. Las características de una condición grave en el recién nacido, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Ya están revisando. De hecho, ya tienen hasta los temas para segundo parcial práctico. Si no están revisando, entonces ya no les voy a poner los temas. Van a tener que apuntar todo lo que se diga en clase. Porque significa que no lo necesitan. RPM maior que 2 horas. Dice que una condición grave o crítica para el recién nacido nace por ruptura prematura de membrana mayor a las 12 horas. Esa es una condición muy crítica. Entonces, una ruptura, ¿qué va a ocasionar? Infecciones. El líquido amniótico meconiado, los flujos maternos también, es una condición crítica. La prematuridez, por eso hablamos de bajo peso. Los traumas al nacer igual, traumas moderados a severos, son otra de las condiciones. Claro, la edad gestacional, la prematuridad, el poco peso, la ganancia del peso, ¿verdad? Hemos visto la clasificación de la ganancia del peso también en el recién nacido. Entonces son características que nos van a llevar a un alto índice, una alta probabilidad de mortandad en el recién nacido. Por eso es que estos puntos son tan importantes que valorar. Doutora, uma pergunta. Estava mirando e há uma parte que teria que fluxo genital fétido. Isso seria numa linha ou na madre? Na madre. Na madre, não? Claro. E aí seria perigoso para o ninho porque a madre morrer y ele fica sem madre? No, lo que pasa es que esa condición de flujo genital fétido es una infección bacteriana que va a contaminar a la vida del neonato. Ah, también. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que cuando la madre está con cualquier tipo de flujo, es contraindicado hacer un parto normal, solo porque está con una infección, que justamente le pegó en el último trimestre de embarazo. Por eso es que los controles prenatales en el último periodo de embarazo tienen que ser cada semana. A veces, 2 veces a la semana, o 3 veces, máximo, así. Son muy continuos, ¿no? Para corregir la ganancia del peso, por ejemplo. Hemos visto que los signos en el anterior tema, hemos visto que los signos de alerta durante el último periodo, o sea, el último trimestre de embarazo, en relación a la ganancia del peso, es importante también, ¿verdad? Entonces eso va a determinar que finalmente es el resultado que vamos a tener del recién nacido. Toda la condición materna, enseguida vamos a ver también ese aspecto. Entonces, a eso se refiere. Vamos a evaluar, entonces en esta IEPI se tiene que evaluar, en primer lugar, detectar los signos de peligro de las posibles enfermedades o las malformaciones con las cuales podamos obtener o podamos evidenciar en estos niños. Después los signos de peligro en general, lo que hemos visto en la práctica es la verificación del estado nutricional, o sea, los problemas de la lactancia. Por ende tenemos un peso bajo a la edad, ¿verdad? El desarrollo psicomotor, aquí estamos hablando de los hitos de desarrollo, ¿se acuerdan? De los hitos de desarrollo de 0 a 1 mes. ¿Cómo va a evaluar el desarrollo psicomotor en ese niño? ¿Cómo se evalúa el desarrollo? Si está de acuerdo a la edad. Desde el nacimiento ya se tiene que evaluar. Y eso es también otro de los puntos o otra de las clasificaciones para evaluar retraso del desarrollo en el niño mayor a los 2 meses de edad. Eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes etapas. Pero en el neonato, o sea, en el paciente recién nacido de 0 a 2 meses de edad o a 1 mes de edad, para evaluar el desarrollo psicomotor, ¿cómo lo va a evaluar? Los reflejos, ¿verdad? Ahí están los diferentes reflejos. Así usted va a evaluar el desarrollo de este niño. Si hay la ausencia de esto, entonces está usted viendo que hay algo que no está evolucionando favorablemente. Por eso es que es importante evaluar o realizar estas atenciones de manera integral en el recién nacido. Entonces, los riesgos de maltrato, las inmunizaciones, esos son otros temas que ya hemos hablado dentro de las actividades. Entonces, examinamos al niño los posibles problemas de salud y ahí entramos con los problemas infecciosos, ahí entramos con las ictericias y con los problemas de bajo. Esos son los componentes de la IEPI. Entonces, ¿qué vamos a evaluar, qué vamos a considerar dentro de las actividades que se realizan en el IEPI neonatal?
Aquí vamos a evaluar en primer lugar el riesgo perinatal. ¿Qué significa el riesgo perinatal? O sea, el riesgo con la que ya venía este niño antes del nacimiento. Por eso dice riesgo perinatal. ¿Y el periodo perinatal de qué edad comprende? 22 semanas hasta los 7 días de nacido. ¿Y el neonatal? Hasta los 28 días. Exactamente. Entonces, esa es la condición que tenemos que evaluar como haciendo una evaluación de riesgo. Por eso es que en el embarazo hay una clasificación en el primer tema de esta tercera unidad que dice embarazo de mediano riesgo obstétrico, de alto riesgo obstétrico. Esa es una de las clasificaciones más importantes que hay que verificar y estudiar en ese tema. Pero también en el momento del parto, por ejemplo, trabajo de parto con alto riesgo perinatal, ¿no? Es aquellas infecciones que se ven en la última etapa del embarazo. Y hay, por ejemplo, hay embarazos que ya mejor dicho, hay partos o recién nacidos que ya entraron en un trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Usted lo va a recibir? Pues nada más, ¿no? Ahora, sí hay que hacer una medida, una conducta terapéutica cuando recibamos este tipo de condiciones donde no se debieron hacer partos normales cuando hay procesos infecciosos que pongan en riesgo la vida de este neonato. Por eso es que estamos viendo complicaciones. Entonces, eso es lo que hay que evaluar en primer lugar. La atención inmediata al recién nacido, las reanimaciones, ¿no? Aquí vamos a ver qué tipo de elementos se utiliza para la reanimación, no solamente del paciente crítico a término de recién nacido, sino también en el prematuro. Las condiciones del neonato al nacer, como le hemos explicado, como le hemos mencionado, hay 3 niveles de condiciones. ¿Se acuerdan de los cuadritos de clasificación? Condición grave al nacer, condición de cuidado al nacer y condición buena al nacer. En cualquiera de estas 3 se debe hacer una vigilancia, pero cuando hablamos de una condición grave o severa, muy crítica, estos niños van a unidad de cuidados intensivos. Ahora, el propósito de estas próximas clasificaciones de condición de cuidado al nacer, ¿cada cuántas horas tenemos que hacer la vigilancia? Cada 2 horas. ¿Qué vamos a evaluar? Ciclos vitales, principalmente. ¿Qué vamos a evaluar? La respiración, vamos a evaluar la coloración, ¿verdad? Vamos a evaluar hasta la diuresis, la catarsis, los problemas de la lactancia, ¿no? Los reflejos, no nos olvidemos, eso es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante realizarlo cada 2 horas, porque estamos evaluando la condición al nacer, y esto puede ser variable, así como le decía, cuando hay una condición buena, óptima, favorable en el recién nacido, vamos a ver un cuadro más adelante, donde puede que haya nacido una condición buena. Al primer minuto de vida se evalúa el Apgar, ¿cierto? Entonces, resulta que dio un Apgar de 8. Pongámosle un Apgar de 8. A los 5 minutos, ¿qué se debe hacer? ¿Del recién nacido? Volver a evaluar el Apgar, ¿verdad? A los 5 minutos de vida. ¿Y qué pasa si a los 5 minutos de vida usted lo tiene con un Apgar menor a 7? Después de haber hecho una... Porque puede variar. Por eso es que la vigilancia y el monitoreo de estos niños tiene que ser, aún aquellos que nazcan en condiciones buenas o favorables, usted tiene que evaluarlo, por lo menos, dice en una condición buena, por lo menos una vez. Tiene que evaluar, porque esta condición puede variar. Entonces, el Apgar no es al primer minuto y se acabó, no, sino que hay que hacer una evaluación continua o periódica de acuerdo a la clasificación en la que esté este recién nacido. Entonces, ¿qué pasa si a los 5 minutos tiene un Apgar? Vaya a tomar agua si quiere. ¿Qué se tiene que hacer? Si tiene un Apgar menor a 7, después de los 5 minutos, usted volvió a tomar el Apgar, ¿qué haría? ¿Pone oxígeno? ¿Cómo así? Observación. ¿Abajo de 7? ¿Acaso dije cianótico? Observación. Ya le metió oxígeno. A ver, hablando de oxígeno, ¿cuándo tiene que utilizar oxígeno? ¿Para qué tipo de paciente? Está com paro respiratório. No. Dificuldade Porque respiratória. tem Dificultad respiratoria moderada, severa o cianosis generalizada. Pero a este niño yo solamente he dicho que tiene
un Apgar menor a 7, ¿qué es lo que va a hacer? Observación. ¿Qué es lo que se hace en estos niños? Se tiene que evaluar cada 5 minutos el Apgar por un tiempo de 20 minutos. O sea, en un tiempo de 20 minutos usted tiene que evaluar cada 5 minutos el Apgar, ¿no? Entonces, si este niño sale de esa... Si no vienen de hospital, lo siento mucho, van a tener que esperar. Ya. Porque no han pedido permiso tampoco para entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las condiciones que hay que evaluar, la condición al nacer. Y esas son las indicaciones. Cuando hay un niño que nace con un Apgar de 8 y por ejemplo, a los 5 minutos ese Apgar disminuyó o fue menor a 7, entonces usted va a evaluar cada 5 minutos nuevamente el Apgar por 20 minutos. Entonces, aquí recién va usted a definir la conducta si ese niño va a los brazos de la madre o se queda dentro de la clasificación de niños de cuidado al nacer, ¿verdad? ¿Qué tal que haya, por ejemplo, dentro de la clasificación de condición de cuidados al nacer, una de las características era que estos niños tienen una dificultad respiratoria leve? ¿Sí o no? Por eso es que hay que evaluarlos cada 2 horas. Otra de las características es que estos niños tuvieron traumas leves al nacer o que hayan nacido en un parto pretérmino. Puede ser 37 semanas de gestación. Lo ideal es que nazca por encima de las 38 semanas de gestación. Pero este niño nació 37 semanas de gestación. No es un niño tan prematuro, es pretérmino. Pero ahora, en cuanto al peso, también, ¿verdad? Puede que haya tenido más de 2,5 kilos, no está tan crítico, pero tampoco está óptimo, favorable, ¿verdad? Por eso es que este niño se lo tiene que evaluar periódicamente cada 2 horas, cuando hablamos de la condición de cuidado al nacer. Entonces, observen esos cuadros para que se puedan dar cuenta cuál es el manejo indicado o adecuado que se tiene que hacer en estos niños. El manejo de las infecciones neonatales, que lo que hemos mencionado, ¿no? El manejo de las infecciones respiratorias, diarreicas, ¿no? La hipotermia, las hipoglicemias en relación a la lactancia materna, el manejo de las ictericias. ¿Cuántas zonas tenemos? 5. 5, ¿verdad? Que se pueden comprometer. ¿Cuál es la más grave? A 4 y a 5. La 4 y la 5, efectivamente. ¿Y qué es la enfermedad de Kernicterus? Es cuando a ictericia pasa la barreira hematoencefálica y compromete as neurônios. Así es. Entonces, por exceso, o sea, por una hiperbilirubinemia, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucha importancia. ¿Y cuándo se manifiesta eso prontamente? En aquellos niños que han nacido en una condición grave al nacimiento. O sea que las primeras 24 horas de estos niños que han nacido dentro de esta clasificación de condición grave al nacer, ellos hacen las primeras 24 horas ictericia. Por eso es que hay que tenerlos ahí, ¿no? Vigilados. Cómo van a reaccionar estos pacientes neonatos en estos primeros tiempos. En relación con la inteligencia, puede ser pedido con sangre de la madre. Claro, esos son otro tipo de problemas, ¿no? Pero aquí estamos evaluando las condiciones del cuidado. Cómo fue el desarrollo prenatal que los hizo llegar a estas condiciones severas, ¿no? Críticas. Entonces, ¿qué más? Identificamos los problemas de alimentación por los cuales se repercute un bajo peso en el nacimiento y su edad, la valoración de la edad gestacional a través de los métodos de Capurro, ¿no? También tomamos en cuenta los transportes, el lineamiento de transporte, o sea, las adecuaciones en las cuales tenemos que enviar a este niño cuando encontremos en un estado crítico. Y evaluamos la edad gestacional del recién nacido, los signos de peligro, los tratamientos indicados de acuerdo a la situación de cada neonato y la evaluación y seguimiento. Por eso es que dice que una condición perinatal es la condición materna que va a afectar directamente como resultado en el nacimiento del recién nacido. Entonces, aquí vamos a evaluar a la madre, donde vamos a definir cuáles son los altos riesgos para el recién nacido o los bajos riesgos. En este caso, identificamos ya esta madre en este estado prenatal. Se le hace referencia cuando se identifique un alto riesgo, se tiene que hacer una conducta lineal de transporte a un hospital de segundo nivel con
el especialista o a un tercer nivel igual se puede ir. Entonces es importante tomar en cuenta estas recomendaciones para evitar las reanimaciones neonatales, para evitar las complicaciones severas que se pueden desencadenar en cualquiera de estas condiciones críticas. ¿Cómo lo ven a este neonato? ¿Será que es normal? ¿A todos se les pone eso? No, ¿verdad? Entonces una condición perinatal lógicamente que va a afectar a este niño. Entonces la enfermedad neonatal grave como una condición grave es lo que hemos visto dentro de las clasificaciones. ¿Cómo viene? Dificultad respiratoria. ¿Cómo dice? Seguramente lo sacaron a este niño de un cuadro de dificultad respiratoria moderada a severa. Quizás nació cianótico, ¿no? O estuvo con convulsiones, letargia. Son las primeras características que vamos a encontrar en esta clasificación. Por una infección. ¿Por qué tenemos convulsiones, por ejemplo? Aquellos niños que nacen con una ruptura prematura mayor a las 12 horas de evolución. Entonces, eso es un riesgo infeccioso para el recién nacido que puede llegar a hacer convulsiones, ¿no? Por eso es que hablamos de esta condición de reanimación neonatal que se tiene que hacer las primeras horas de atención al recién nacido. Y las vigilancias continuas, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es el manejo oportuno que se les tiene que realizar a estos recién nacidos. La lactancia materna ya hemos visto los beneficios, ya hemos visto que tiene también la relación con la ictericia, favorece al sistema digestivo, con el tema de las diuresis y catarsis, ¿verdad? Entonces eso también lo hemos conocido. Evaluar y determinar el riesgo durante el embarazo. En esta etapa del embarazo es importante ver la condición materna, identificar los factores de riesgo durante esta etapa de embarazo prenatal y también durante el parto. Reconocer los signos de peligro perinatales que hemos hablado anteriormente y evaluar, clasificar y aconsejar ante estas situaciones críticas para la madre, como la condición materna, por ejemplo, estos estados de obesidad, las edades mayores o menores, ¿verdad? Mayores a los 35, 40, 42 años, ya son pacientes, ¿saben? En el hospital se considera a estas mamás, supongamos que arriba de 40, 35 años de edad, a los niños se consideran producto valioso, ¿no? Producto valioso, porque es una mamá de alta edad, o sea, es una mamá muy madura en la edad, o es una adolescente. Entonces, cuando hablemos del tema de embarazo precoz en adolescente, o sea, temas que van a ser exclusivamente en la etapa del adolescente, también vamos a ver embarazo precoz y en alto riesgo que tiene no solamente para la vida materna, sino para la vida neonatal. Entonces, las condiciones maternas son tan importantes, algunas que ya vienen con una patología instaurada o algunas que se desencadenan durante el periodo prenatal, la preeclampsia, ¿no? Por eso es que nuestro objetivo dentro de la consulta prenatal es poder evaluar, identificar y tomar una conducta adecuada para evitar estas condiciones de alto riesgo perinatal, de alto riesgo neonatal, por las cuales son las principales causas de muerte. Las infecciones, las asfixias, ¿no? Y los problemas de bajo peso, sabiendo que estas condiciones maternas van a desencadenar un parto prematuro, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente, identificamos que estas son las principales causas de muerte o mortandad neonatal. Dentro de la atención inmediata, ¿qué está haciendo aquí? Está pasando. A ver, vean de nuevo. Profilaxis. Ah, ya, profilaxis. No es Capuchito. ahí le voy a profilaxis oftalmológica. Entonces, dentro de la atención inmediata, cuando dice inmediata, cuando se recibe al recién nacido, lo primero que vamos a evaluar, ¿qué es? Cuando recién. Claro, cuando recibe. ¿Verdad? Entonces, tenemos que evaluar, es el momento, el objetivo más importante es detectar y evaluar oportunamente la situación en la que ha venido este recién nacido, ¿no? Vigilar, dice, la situación de emergencia vital para el recién nacido. Por eso es que es importante hacer una valoración integral, que no solamente se termina con el Apgar, sino vamos a evaluar otras condiciones como la temperatura, la iluminación. La temperatura intrauterina, o sea, en la vida prenatal de este niño, se debe asemejar a la temperatura
extrauterina, de la vida extrauterina le vamos a dar. Entonces, por eso es que se dice que esta temperatura debe estar entre los 24, o peor dicho, hasta los 28 grados centígrados, 26 a 28 grados centígrados. Esa es la temperatura. ¿Por qué creen que es importante tener el lugar o saber dónde lo vamos a recibir? ¿Dónde se lo recibe? ¿En la camilla? No, se lo recibe en una cuna radiante que debe estar temperamentada, ¿verdad? Debe estar temperamentada y debe estar higienizada con los elementos oportunos. Para evitar la hipotermia, se hace el secado y vamos a ver un orden cronológico de las actividades que se hacen al momento de la atención inmediata en el recién nacido. Entre otras características, la evaluación del recién nacido y los procedimientos que se van a realizar con el cordón umbilical, las profilaxis hemorrágicas, oftalmológicas, etc. Eso es lo que vamos a ver. El objetivo es poder, dice, adaptar a una vida extrauterina. Por eso es que buscamos el ambiente adecuado que se debe tener para recibir al recién nacido. Otra de aquellas atenciones dentro del objetivo es poder vigilar la respiración espontánea. Por eso es que clasificamos esta condición al nacer para tomar en cuenta los periodos de evaluación que se van a tener continuamente en el recién nacido de acuerdo a su condición al nacer. Las vigilancias de respiración espontánea, incluso cuando esté haciendo la lactancia materna. Detectar las malformaciones o los problemas que se pueden desencadenar consecutivos a las lesiones del parto que pudieron haber desarrollado, y también hacer las profilaxis hemorrágicas, oftalmológicas y también las umbilicales. Entonces, ese es el objetivo que principalmente tenemos en cuanto a la atención del recién nacido. El objetivo para el personal como recursos humanos profesionales es poder hacer una atención adecuada y oportuna en cada uno de estos tiempos, manejando básicamente este tipo de atención, que son competencias básicas en el secado, el abrigo, las profilaxis, el apego inmediato y el alojamiento en conjunto, ¿no? Cuando veamos que este recién nacido está apto o en condiciones favorables, se puede llevar a los brazos de la madre. Reconocer las señales de peligro en cuanto al manejo de las reanimaciones, resucitaciones del paciente o las asfixias neonatal, ¿no? Y verificar también de que es necesario contar con los insumos o los equipamientos adecuados para este momento crítico del recién nacido o neonatal. Reinaldo. Doutora, o que seria a profilaxia umbilical? Não me recordo. Umbilical? Passar álcool no corpo umbilical, álcool. Não lembra do broche que coloca? Algodão com álcool, para ajudar a secar. Coração, umbigo. Esqueci. Tenía mi amiga. Gracias, mira, unos 8 me han ayudado acá. Casi lo. Bien. Así más o menos le dijeron. Ella no puede preguntar, dicen. Estão No bravos. se puede, está bravo. Agora me surpreende. El lineamiento básico, aquí nos está hablando sobre los equipamientos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, ya saben, el lugar temperamentado con una radiante. Pero también es necesario los equipos, los insumos necesarios para el tiempo crítico del recién nacido, ¿verdad? Al momento de la reanimación con los laringoscopios según los calibres que estamos mencionando para recién nacidos a término como para recién nacidos prematuros. Así también las máscaras de oxígeno o entre otros elementos como los equipos de aspiración, las sondas según el calibre, ¿verdad? El sistema de aspiración de meconio también. Ahora, en relación a las actividades, los insumos, los recursos que estamos viendo, hay algunas actividades que se tienen que reservar. No a todos se les tiene que hacer, por ejemplo, aspiración de secreciones. Entonces, eso es lo que vamos a ir a evaluar también cuando mencionamos la utilización de estos equipos. Ahí estamos viendo las bolsas de reanimación, las fuentes de oxígeno para prematuros, los flujómetros también, los medicamentos de resucitación, las adrenalinas, granulosona, ¿verdad? Las glándulas, los teflones, los bicarbonatos, todos estos elementos que son parte de los equipos, los insumos que se tienen que utilizar en los carros de paro. Y yo les indicaba que estos carritos deben estar en sala de parto, deben estar en quirófano y también en el servicio, en este caso, de neonatología, porque hasta los 28 días estos pacientes van a este servicio. Entonces, cualquier intercurrencia con la situación del paciente crítico, paciente neonato que pueda variar,
ellos pueden o deben contar con estos recursos o con estos insumos. Dentro de la atención hay procedimientos que se realizan por orden cronológico, eso les mencionaba hace un momento. Evaluación inicial, ya sabemos a lo que corresponde. Se realiza secado de abrigo, se realiza aspiración de secreciones, la ligadura del cordón, se realiza posteriormente la identificación del recién nacido, del sexo, peso, talla, ¿no? Identificación del sexo, incluso aquí también es importante, perdón. Y horario que nació. Ahí está, eso es lo que iba a decir justamente ahora. Incluso identificar la hora en la que nació, pero eso son una de las habilidades primarias. O sea, lo primero que hay que verificar, uno, a qué hora nació, y después, o justamente con el ABGAR, ¿verdad? El llanto, el tono muscular y todo lo que corresponde a las puntuaciones del ABGAR. El apego, la puntuación del ABGAR se refiere a los después de 5 minutos, ¿no? Porque aquí dentro de la evaluación inicial, lógicamente que ya hemos evaluado el primer tiempo, la puntuación del ABGAR. Pero ¿por qué lo menciona después? Porque se dice que a los 5 minutos después de la evaluación del ABGAR, lo tengo que volver nuevamente a evaluar. Después se realiza la antropometría, medición de la circunferencia cefálica, abdominal, cefalocaudal, ¿no? Esas son las características que hay que realizar. El aseo del recién nacido, limpiar, algunos nacen, cuando nacen post término, por ejemplo, o cuando nacen, pues generalmente pues nacen así, manchaditos de sangre, cuando nacen post término, nacen con un exceso de grasita, blanco, sí, ¿verdad? Entonces hay que limpiarlo, hay que procurar limpiar. Cuidado con el cordón umbilical, hacer la profilaxis de enfermedades hemorrágicas del recién nacido, por eso es que se resecciona, y siempre el neonato va a estar preparado. ¿Qué se lleva a sala de parto o a sala de quirófano cuando el neonato sabe que va a haber un nacimiento, va a haber un parto, va a haber una cesárea? Tiene que llevar su tubito de ensayo y también tiene que llevar sus medidas profilácticas como la jeringa ya preparada con la vitamina K según la dosis, o sea, según el kilopeso del paciente, del recién nacido. Si es prematuro, hay una dosis indicada. Y si es un paciente a término con un peso adecuado, también hay otra dosis indicada que enseguida lo vamos a ver. Entonces, pero estas medidas, este tipo de atención o medida profiláctica, se la puede realizar en el lugar del nacimiento, sea sala de parto o quirófano, como también en la sala o en el servicio de neonatología. Eso es un poco variable, no afecta tanto, pero sí hay un tiempo promedio en la cual se debe aplicar antes de ese horario, ¿ya? Eso también lo vamos a ver enseguida. Entonces las profilaxis gonocócica, oftalmológica, gonocócica, con la gentamicina, o hay otro tipo de tratamiento de antibiótico-terapia que se debe manejar también. Examen físico general y por sistema segmentario, signos vitales, cabeza, después el aspecto neurológico también, la ocultación cardíaca, los soplos que generalmente son fisiológicos, pero después estos soplos desaparecen, ¿verdad? Entonces todas esas evaluaciones también son parte de la atención que se tiene que hacer inmediata en el recién nacido. Evaluar el nivel de cuidado, el inicio del amamantamiento, las primeras horas, si el neonato lo permite. Porque si estamos hablando de que necesita reanimación, lógicamente no va a ir, ¿verdad? En este caso se hace otro tipo de conducta. Información a los padres. Cuando hablamos de información a los padres hay que tener mucho cuidado. Usted siempre se va a cuidar con ese aspecto como interno, que es la parte que le va a tocar hacer después. Las enfermeras suelen meter la pata en ese sentido. Suelen adelantarse a dar una información que no deberían hacerlo. Lo mismo ustedes se van a cuidar. ¿Por qué? Porque la gente cuando ustedes los ven bien vestiditos, saben que están ahí, están trabajando todo el tiempo. Algunos dicen, él es el médico que lo está tratando. ¿No? Entonces tengan cuidado con eso, porque si usted da una información y después cambia, cuidado porque puede ser, es un falso testimonio que usted está dando. Entonces tiene que tener cuidado con ese aspecto. El único que puede dar la información o es el residente o es el médico titular. Entonces en ese sentido tenga cuidado porque los pacientes, sobre todo este tipo de pacientes, son delicados. Los papás en pediatría son intensos. Una vez estuve en un turno
tuvimos un turno en pediatría que un funcionario de la caja petrolera lo tenía internado a su niño, tenía 8 años, ya era grandecita, por un cuadro de apendicitis. Y resulta que se había hecho los estudios, estaba tratado, pero no lo metían a quirófano, porque el quirófano es otra área en la que tiene que abrirse el espacio todavía, ¿no? Para poder realizar la conducta. Claro que hay preferencia, por ejemplo, para una cesárea de emergencia, de urgencia, tiene que haber una disposición. Entonces, es un manejo interno que se hace, pero resulta que el papá, como no se lo atendió, no se lo llevaba rápidamente a su hijito a quirófano, quería llamar a la prensa, que por negligencia, que por esto. O sea, el asunto es delicado por los padres, en el tema de niños. Entonces, en ese asunto, yo les estoy mencionando que tiene que tener cuidado. Por eso es que la información a los padres debe estar dada o manifestada por el médico titular, ¿ya? O el residente. Y posteriormente, dentro de esta atención inmediata, se debe realizar la historia clínica perinatal, y esa historia clínica se la puede terminar o concluir dentro del servicio de neonatología. Entonces aquí estamos viendo las prácticas que se realizan, la profilaxis oftalmológica, hemorrágica, la ocultación, la valoración, abrigo, secado, las antropometrías, peso, talla, sexo, el lugar donde se practican todas estas intervenciones. ¿Qué es esto? Reflejos, ¿verdad? Los reflejos. Aquí está un pequeño video que no se lo voy a mostrar ahorita porque se cuelga esto cada vez que lo pongo. Antes daba tranquilamente. Ahí está. Entonces, dentro de una evaluación inicial ya hemos visto que es el ABDAR, los interrogatorios que se hacen, la evaluación continua, antecedentes prenatales patológicos, ¿no? Si no hay ninguna de estas manifestaciones, se hace el apego precoz. Durante los primeros tiempos, durante este periodo se tiene que hacer una evaluación permanente, eso ya lo sabemos. Ahora, si la respuesta es positiva, pero el recién nacido es menor a las 35 semanas, no tiene antecedentes prenatales, la atención se tiene que derivar a la unidad de cuidados, una unidad de atención inmediata. Entonces, este niño es un niño de 35 semanas de gestación, por eso es que hay que tener cuidado, porque no es un niño a término. Ahora, si este niño, dicen estos términos, está con apnea, está con dificultad respiratoria, ¿no? Está con esta característica, una frecuencia cardíaca disminuida, o está hipotónico, obviamente este niño se va a la unidad de cuidados intensivos con el especialista, ¿no? A realizar cuidados con el especialista. El secado del abrigo es otra de las actividades que se realiza cuidando la hipotermia, ¿no? Cuidando el cambio de las temperaturas. Por eso es que el temperamento, la temperatura ambiente es aproximadamente entre los 27, 26 a los 28 grados centígrados, ¿no? ¿Qué más podemos ver? La aspiración de secreciones. Aquí hay un dato muy importante que aprender. Dice que se reserva a los recién nacidos que se sospecha de malformaciones o también hipersecreción o salivación abundante, ¿no? Malformaciones gastrointestinales. No se recomienda el paso de la sonda a estómago para descartar atresia de esófago a todos los recién nacidos, ¿no? Dice, no se recomienda. O sea, hay actividades que no se van a realizar como parte de la rutina, como parte de una profilaxis, vamos a decir. O sea, hay algunas intervenciones que hay que tener cuidado porque de lo contrario vamos a generar complicaciones, lesiones en la mucosa esofágica, gástrica, incluso perforación, ¿no? Entonces son las complicaciones que podemos tener cuando hacemos actividades que no corresponden a este tipo de recién nacidos como aquellos con malformaciones gastrointestinales. No se recomienda el paso de la sonda rectal o termómetro de forma rutinaria a todos los recién nacidos, cuando sí se puede realizar. Cuando este niño, después de las 24 horas, no haya hecho las primeras deposiciones. Entonces se da cuenta, la condición de cuidado en los recién nacidos requieren de una atención continua, permanente, porque aun cuando hayan nacido en condiciones óptimas podemos ver estas variantes cuando no ha eliminado el meconio en más de 24 horas. Es importante
sospechar de una obstrucción, como les mencionaba hace una semana, la atresia, ¿se acuerdan? Entonces es importante tener estas recomendaciones, tomarlas en cuenta. El apego, que dura entre 40 a 45 minutos con la madre, donde se lo acuesta al pecho de la madre, se fortalece los vínculos y también promueve a evitar las hipotermias, ¿no? La puntuación del Apgar es lo que les mencionaba, ¿no? Al primer minuto y después del 1 minuto a los 5 minutos de vida, cuando el puntaje dice que a los 5 minutos que es menor, se debe asignar la puntuación cada 5 minutos por 20 minutos, o sea, hasta llegar a los 20 minutos. Esa es la actividad que se debe realizar. Y después recién vamos a determinar la actuación, si es que este Apgar ha disminuido, se queda en el servicio de neonatología. Si no sale de este cuadro, lo ideal es que tenga por encima de los 7, 8, ¿no? Los 8 a 9, lo típico en estos niños recién se los pasa de manera definitiva a los brazos de la madre para la lactancia y para los cuidados que debe tener el recién nacido después del nacimiento. Ahí tenemos el Apgar para que lo puedan recordar. Después las medidas antropométricas, cefálicas, cefalocaudal, la circunferencia abdominal, etc. Los cuidados del cordón, el aseo, ¿no? Los cuidados del cordón, el clamp que se les deja, los 2/3 de la piel, hay que cuidarlos y no manipularlos. Ya sabemos cuáles son las higienes correspondientes que hay que tomar en cuenta en el cordón umbilical para evitar las infecciones bacterianas locales. Evitar cubrir, dicen, ¿no? Evitar cubrir para evitar la proliferación de estos agentes microbianos que pueden causar una enfermedad. Aproximadamente así se ve en el negrito, ¿no? A los 7 días a 10 días se ve totalmente oscurecido y cae por sí solo. Entre las profilaxis hemorrágicas, aquí dice, se administra de acuerdo al kilo peso del recién nacido. 1 miligramo para peso de nacimiento igual o mayor a los 2 kilogramos. Y aquellos pacientes menor a esta cantidad de peso, 0.5 miligramos. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto es el límite de tiempo? Dice, en las primeras 6 horas después del nacimiento. En ese periodo, por eso yo les decía hace un momento que esta profilaxis hemorrágica la puede realizar durante la atención inmediata del recién nacido o la puede realizar después en el servicio de neonatología. Cuando se reciba recién nacido, se tardan aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos en recibirlo, secarlo, hacer todas las profilaxis, que eso es el tiempo más, y eso que es un tiempo exagerado. El neonatólogo generalmente sale rápido de esta atención y luego lo lleva al servicio de neonatología para completar toda la historia clínica del paciente que acaba de recibir. Entonces es importante tomar en cuenta las actividades, las dosis de esta actividad profiláctica que se debe hacer en el recién nacido. Y recomendado decir que se aplica antes de las 6 primeras horas de vida o después del nacimiento. Al igual que las profilaxis oftalmológicas, ¿no? Con la gonocócica, dice, ¿no? Entonces se aplica este tratamiento con las tetraciclinas, con un ungüento, las eritromicinas también, que son parte del tratamiento profiláctico gonocócico para el recién nacido. Y posteriormente el examen físico general, segmentario, aparte de los signos vitales, ¿no? Y el estado neurológico del paciente y la edad gestacional. Aquí estamos viendo, en resumen, los signos vitales, cabeza, ¿no? Observar la forma, las depresiones o los hematomas. Cuando hay depresiones por ejemplo, traumas al nacer, ¿verdad? O cuando hay hematomas cuando estos niños han hecho sufrimiento fetal. Por eso es que se los tiene que intervenir rápidamente, porque cuando hacen sufrimiento fetal así nacen, ¿no? Con las bolas, los hematomas ahí. Entonces eso es lo que se debe verificar al momento, cómo se los recibió, en qué condiciones se los recibió, todo eso tiene que estar en la historia clínica. Los reflejos neonatales, los pares craneales, reflejo pupilar, ¿no? Entonces esos son los reflejos de succión, etc. Y también en el abdomen, si es que hay algunas anomalías, hay niños que nacen con síndromes o con anomalías, malformaciones congénitas,
Quizás en algún momento creo que se los mencioné, yo pude ver un abdomen en ciruelas de pasa. Es tal cual como una uva de pasa deshidratada, así tal cual es el abdomen, ¿no? Entonces, entre otras características también se tiene que observar, por ejemplo, el hígado, ¿no? El hígado al momento de palpar en la parte abdominal. Entonces, el corazón, los soplos, ¿no? Los ruidos cardíacos, ocultar también los pulmones. Entonces, cada una de estas áreas por segmento se deben evaluar al paciente. Los ojos, las hemorragias conjuntivales, que son sinónimo también de sufrimiento fetal, además de los hematomas, que también pueden nacer en estas condiciones. Boca, labio leporino y otras alteraciones fenotípicas que pueden manifestarse. Entonces, a nivel de recién nacido normal, son las actividades que se van a hacer, que son objetivos específicos más importantes que se van a realizar en el neonato, que ya lo hemos venido mencionando, como las hipotermias, las hipoglicemias, el contacto, el apego precoz con la madre, ¿no? Y evaluar continuamente este estado del recién nacido durante este proceso de adaptación de una vida extrauterina. Los signos vitales al minuto, la frecuencia cardíaca, luego de los controles que se hacen dentro de los límites normales, se va a evaluar si es que presenta alguna alteración, y para eso ese es el objetivo en realidad que se tiene en hacer estas evaluaciones periódicas con el recién nacido. Si es patológico este recién nacido, lógicamente es que se va a ir a la atención con el neonatólogo, ¿no? Si el amamantamiento se puede dar dentro de las primeras horas de vida según el neonato nos lo permita, debe ser oportuno, debe estar dado a través de un apego precoz, y es importante hacer evidentemente esta supervisión. Los lineamientos de transporte es los cuidados que vamos a tener al momento de enviar a este recién nacido en estado crítico a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Hay que valorar la respiración, hay que valorar también las hipoglicemias, la actividad hemodinámica, evitar la hipotermia y darle información a los padres. ¿Por qué dice energía glucosa? Porque estos niños en este periodo, ahora si el niño al momento del transporte de estos pacientes, hablamos de paciente crítico, ¿no? Por eso es que hablamos de la administración de glucosa para evitar las hipoglicemias. Y la monitorización continua, ¿no? Y en este caso, si hablamos de pacientes críticos por procesos infecciosos, dar las primeras dosis de antibiótico terapia, por eso dice administración de líquidos y medicamentos según lo que corresponda. Las ictericia en el recién nacido, los famosos, ¿qué dijimos? Kernicterus, ¿verdad? Ahí está. El daño que se produce a nivel del sistema nervioso central, esa es una de las evaluaciones importantes y oportunas que se debe realizar en estos primeros tiempos. Ahí está la escala de Kramer, pero aquí está el tratamiento para aquellos tiempos o procesos de ictericia que pueden atravesar estos niños. Las típicas, las luminoterapias, o si no otros tipos de tratamientos de acuerdo a la cantidad de bilirrubina. También se aplica el fenobarbital y entre otros, como los tenemos en esta lista, ¿no? Que son parte del protocolo de la atención para el manejo de las bilirrubinas. Y por último, cuando vemos retardo del crecimiento, hay factores por los cuales podemos tener un resultado como este. Y hay niños que típicamente se ven así, miren, el tamaño de la mano del papá, ¿no? Entonces son bastante pequeñitos. Una vez tuvimos una paciente, Sofía, creo que se llamaba, era a ti chiquitita, pesaba creo que 2,5 kilos, 2,5 kilos, sí, aproximadamente ese tipo. Ella tenía 3 meses de nacido, porque nació prematura, nació en Sucre y en ese estado crítico se la trajeron a Santa Cruz, porque allá no habían los medios suficientes para atenderla. Entonces se la trajeron en helicóptero, o sea, estaba entre la vida y la muerte. Imagínense en ese tiempo de transportarla hasta Santa Cruz, era un tiempo así, ¿no? En contrarreloj, ¿no? Muy crítico, pero así nacen los pacientes prematuros. Entonces la edad de la paciente, el aumento o la escasez del peso, ¿se da cuenta? Va a tener como resultado el escaso aumento de peso, por ejemplo, un retardo de crecimiento intrauterino, las desnutriciones fetales, ¿no?
o embarazo múltiple o nulliparidad son otras de las condiciones maternas que pueden afectar o podemos tener estos tipos de resultados. Las infecciones, las patologías que se desencadenan durante el proceso de embarazo son otra de las causas por las cuales tenemos finalmente un resultado desfavorable para la vida del recién nacido. Entonces, esas son las atenciones específicas que se deben tomar en cuenta como parte de este IEP neonatal. Preguntas.